Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de abril del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar. Esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió no le creéis. Estudiad las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El testimonio. Recordemos que estaba escrito, sí, que a menos que haya dos o más testigos no hay testimonio. Y acá Jesús nos está señalando a más de dos testigos. Fíjese, se lo acusaba por parte de los judíos de que él daba testimonio de sí mismo y consecuentemente su testimonio no era testimonio válido. Pero Jesús les dice mucho más que lo que ellos creían o pensaban. Hay otro que da testimonio de mí, hay otros que dan testimonio de Jesús. Fíjense, ¿quién daba testimonio de Jesús? ¿Quién lo vio en el bautismo cuando lo bautizó a Jesús? ¿Vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre el cuerpo de Jesús? ¿Oyó la voz del Padre Celestial que dijo: este es mi Hijo, a él escuchen? Y al mismo Jesús emergiendo de las aguas, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Dios dice: este es mi Hijo. Dios, el Padre, da testimonio de Jesús. Y las obras que el Padre encargó que hiciera Jesús y el poder para llevar a cabo tales obras, dan testimonio las mismas obras a propósito de Jesús. Fíjense, Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Este es aquel de quien estaba escrito. Este es el Mesías prometido. Y durante el bautismo ha visto todo esto que recién comentamos.
y yo lo he visto, dice Juan el Bautista, de que este es el Hijo de Dios. Lo afirma. Pero tiene mayor testimonio que el de Juan, Jesús, a favor de sí. Juan era, como nos dice aquí Jesús, lámpara que ardía y resplandecía. Sí, es como la lámpara que arde en la noche oscura e ilumina. Pero testimonio de hombres no busca Jesús. Tiene el testimonio mayor. Y el testimonio mayor es el del Padre. Y el de las obras que el Padre le encargó que hiciera y que Jesús lleva a cabo. Fíjese, pero las mismas escrituras, señala aquí Jesús, ustedes que leen tanto las escrituras, ustedes que dicen entender las escrituras, ustedes que enarbolan las escrituras y bien que hacen. La escritura es palabra de Dios, palabra escrita. Y la escritura misma da testimonio de Jesús. La escritura misma nos habla de un Mesías y nos dice todo a propósito de ese Mesías. La ley, los profetas, toda la Sagrada Escritura. Testigo de Jesús. Y fíjense que hay otro testigo. Ellos creían en la Escritura, sí. Tenían la ley de Moisés, sí. Entendían que la ley de Moisés era el mayor documento y ciertamente hasta la presencia del Mesías es una ley que Dios dio a su pueblo para que cumpliendo con esa ley entonces tuviesen aquello que pretendían y que buscaban, que era, ¿qué cosa? Llegar a la tierra prometida, ¿de acuerdo? Llegar a la vida. Bien, el mismo Moisés da testimonio de Jesús. No lo señala aquí Juan, pero hay una parte que nosotros leemos, hermanos queridos, en el libro del Deuteronomio, donde se nos dice que Moisés señala que vendría con el tiempo un profeta mayor que él. Y el que no escuchara a ese profeta sería cortado de en medio de su pueblo. Y este profeta había venido. Recordemos en la transfiguración que señalan los evangelios, como junto a Jesús transfigurado aparecen Moisés y Elías. Moisés y Elías, la ley y los profetas dan testimonio acerca de Jesús. Fíjese que Jesús daba testimonio acerca de sí mismo. No, los que dan testimonio son todas aquellas personas y la Escritura que afirman aquello que en Jesús se confirma. Pero Jesús no busca gloria de hombres, busca una gloria mayor, porque no es válida la gloria de hombres. La gloria de Dios, la luz de Dios, la vida que procede de Dios, eso es lo que busca Jesús como Hijo del Hombre y lo que debemos buscar todos en nuestra condición actual. La gloria de Dios, la luz que viene de la palabra de Dios. Y esa palabra da testimonio de Jesús. ¿Cuántos testigos, no? El Padre da testimonio, Las obras que el Padre le encargó hacer al Hijo dan testimonio. El Padre actúa en el Hijo. Las obras que el Padre hace por medio del Hijo. Juan el Bautista, un profeta ahí en medio del pueblo judío, el que bautizaba en señal de arrepentimiento y conversión, da testimonio de Jesús. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Las mismas escrituras que seguían, según ellos entendían, que seguían los judíos, y Moisés, el gran profeta, juez y legislador del pueblo, el que les había dado la ley que Dios le había otorgado en el monte Sinaí. Da testimonio de Jesús. Pero claro, Jesús le dice, no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre por la incredulidad de ustedes. No, yo no los voy a acusar. Además, Jesús no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Ustedes ya tienen quien los acuse. Moisés los acusa. Y los acusa porque la ley está mostrándoles
que no pueden cumplir aquello que demanda Dios a través de la ley a su pueblo. Tiene que venir alguien, Dios mismo, en nuestra naturaleza, para posibilitar el cumplimiento de algo que para el hombre en el estado de incredulidad es absolutamente imposible. El amar al prójimo, el servir al semejante, estar siempre presto en ayuda de aquel que lo precisa, el ser verdaderamente en el dar aquel que se da con lo que está dando, la verdadera caridad, todo aquello que hacemos cuando en nosotros habita aquel que ha venido ya, y ha venido para quedarse con nosotros y en nosotros, porque la vida ha venido a nosotros. Si no la recibimos, claro que no vamos a vivir. Pero si la recibimos, y el testimonio de nuestra conducta es fundamental. Si en nosotros se ven las obras que Dios hace en su Hijo, y somos hijos de Dios, entonces este es un testimonio inequívoco de que el Padre habita en nosotros, que la vida habita en nosotros. La vida da testimonio, así como lo afirma Jesús. Pero claro, si tienen a Moisés como el gran profeta, y bueno, y no le creen a los escritos de Moisés, ¿cómo van a escribir? Y no le creen a la Escritura, ¿cómo van a creerle entonces a la palabra de Jesús, que es la misma palabra de Dios? ¿O no le van a creer a aquel que ha de resucitar de entre los muertos y que a nosotros nos da el poder y nos resucita de entre los muertos? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, dicen, y es verdad, que los hechos hablan más que las palabras. Y en nuestro Señor Jesucristo está la congruencia entre sus palabras y sus hechos. Si es verdad que Moisés intercede ante el pueblo judío, es también verdad que nuestro Señor Jesucristo da la vida por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Estamos unos cuantos días de iniciar lo que viene a ser la Semana Santa, tiempo propicio para hacer oración y valorar en todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo que hizo el Señor, su sacrificio por nuestra salvación. Y también dice un dicho que amor con amor se paga. Corresponder al amor del Señor, amando a nuestro prójimo como Él nos ama. Y efectivamente, Patricia, en el amor al prójimo, en el amor a Dios, pero se demuestra en el amor al prójimo. Son obras, son testimonios, son conductas testimoniales. En eso demostramos realmente. Fíjese, la fe sin obras es fe muerta. Y bueno, las obras nuestras se sintetizan como testimonio mayor y absoluto en la presencia de Dios en nosotros, en el amor de Dios, en que amamos, en que nos amamos los unos a los otros, como Dios nos ha amado en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de testimonio, tu espíritu de amor, tu espíritu de vida, Señor, lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.